Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que es tu copyright n teniendo una semana fantástica y que es tu copyright n listos para un nuevo vídeo lleno de salseo, drama y sobre todo, mucho amor. Hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas, comentadas y shippeadas de la televisión superíndice 3N turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright, llevamos aún más menos o siguió copyright dolos, analizando cada movimiento, cada mirada, cada interacción superíndice 3N en redes sociales. Y hoy, tenemos algo que realmente va a sorprenderlos. Algo que sinceramente nosotros tampoco esperábamos. Rense porque hoy vamos a desentrar más menos el misterio de Truth de una noticia que ha corrido como la superíndice 3 Lbora en los últimos días, la supuesta propuesta de matrimonio de Demet Akan. Han oído bien. No es un rumor no es una especulación superíndice 3N infundada. Vamos a analizar las fuentes, los testimonios, las pruebas, todo lo que hemos podido recopilar para intentar llegar a la verdad de Truth de esta bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, quiero recordarles que este canal vive gracias a su apoyo. Si les gusta el contenido que creamos, si disfrutan de nuestros análisis y teorías sobre el mundo de las celebridades turcas, les invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejen un like si les gusta este tema. Suscríbanse, denle a la campanita y así no se perderán en ningún chisme jugoso como este. Vamos a por ello. Bien, empecemos por el principio. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en 2018 durante el rodaje de la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Pu Jaro Madrugador, como la conocimos en Spawn más menos ahí latinoamu copyright rica. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Tanto dentro como fuera de la pantalla, Can y Demet irradiaban una energía especial. Sus personajes Candivit y Sanemain nos enamoraron con su historia de amor apasionada, llena de altibajos, pero siempre con una conexión superíndice 3N profunda. Y claro, como suele suceder en estos casos, la fantasía traspasó superíndice 3 la pantalla. Los fans de la serie, nosotros mismos incluidos, nos obsesionamos con la idea de que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales era analizado al milímetro buscando la confirmación superíndice 3N de ese romance que todos anhelábamos. Durante el tiempo que duró superíndice 3 la serie, los rumores de un romance entre Can y Demet fueron constantes. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechábamos. Y aunque nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial por parte de ellos, las evidencias eran, digamos, bastante convincentes. Fotos de ambos saliendo juntos a cenar, tomados de la mano en la calle, compartiendo momentos de complicidad, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, tras el final de Erkenci Kuay, las cosas cambiaron. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia para impulsar su carrera internacional, mientras que Demet Özdemir continuó superíndice 3 trabajando en proyectos en Turquía. La distancia física y tal vez otros factores que desconocemos, hicieron que la relación superíndice 3N entre ellos se enfriara. Los rumores de romance se disiparon y ambos comenzaron a salir con otras personas. Can tuvo una relación superíndice 3N bastante mediática con la periodista italiana Diletta Leotta, un noviazgo que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que terminó superíndice 3 de forma abrupta y bastante conflictiva. Demet, por su parte, se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Kouparrafo en una boda de ensueño más menos o que fue seguida por miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, este matrimonio también copyright N llegó superíndice 3 a su fin al poco tiempo, dejando a todos sorprendidos y con la superíndice 3 nita de Q copyright ha pasado realmente entre ellos. Y AQ es donde la historia se pone a un mundo ese interesante. Porque después copyright ese de sus respectivas rupturas, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N entre Can y Demet comenzaron a resurgir. Aunque ambos han negado repetidamente cualquier tipo de acercamiento romántico, los fans de SAQ copyright rimos de la pareja siguen manteniendo la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Y es en este contexto donde surge la noticia que nos trae hoy AQ, la supuesta propuesta de matrimonio de Demet Akan. ¿De du superíndice 3 deviene este rumor? ¿Copyright pruebas hay al respecto?
¿Es realmente cierto que Demet le pidió superíndice 3 matrimonio a Can? La fuente principal de esta información superíndice 3N es un conocido periodista turco especializado en noticias del Corazu superíndice 3N. Este periodista, que tiene una reputación superíndice 3N de ser bastante fiable, publicó superíndice 3 en su cuenta de Twitter un mensaje enigmático que decua bomba. La propuesta vino de ella. Felicidades a los futuros esposos. Obviamente este mensaje desató superíndice 3 la locura entre los fans de Can y Demet. Todo el mundo asumió superíndice 3 que se refería a ellos y comenzaron a especular sobre los detalles de la supuesta propuesta. Algunos incluso afirmaron que habían visto a Demet y Can juntos en un restaurante de Estambul y que Demet le había entregado un anillo a Can. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna prueba fotográfica o testimonial que confirme esta información superíndice 3N. Ni Can ni Demet han hecho ningún comentario al respecto y sus representantes se han limitado a negar los rumores. Entonces, ¿qué copyright podemos creer? ¿Es posible que Demet le haya pedido matrimonio a Can? ¿O se trata simplemente de un rumor infundado? Analizando la situación superíndice 3N de forma objetiva, hay varias razones por las que podría ser cierto que Demet le haya pedido matrimonio a Can. En primer lugar, es evidente que entre ellos existe una conexión superíndice 3N muy especial. La química que mostraron en Erkenci Quay no es algo que se vea todos los días y es posible que a pesar del tiempo y la distancia, esa conexión superíndice 3N siga presente. En segundo lugar, ambos han pasado por momentos difíciles en sus vidas personales en los últimos aún más menos os. Sus respectivas rupturas amorosas seguramente les han hecho reflexionar sobre lo que realmente quieren en la vida y es posible que hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que lo que quieren es estar juntos. En tercer lugar, Demet siempre ha sido una mujer muy decidida e independiente. No será sorprendente que, cansada de esperar a que Can diera el primer paso, haya decidido tomar la iniciativa y proponerle matrimonio ella misma. Por otro lado, también copyright N hay razones para dudar de la veracidad de esta noticia. En primer lugar, como ya hemos dicho, no hay ninguna prueba concreta que la respalde. El mensaje del periodista turco es bastante ambiguo y podría referirse a cualquier otra pareja. En segundo lugar, Can y Demet siempre han sido muy reservados con su vida personal. No es probable que hagan pública una noticia tan importante como esta hasta que tu copyright N completamente seguros de su decisión superíndice 3N. En tercer lugar, Can llaman actualmente muy enfocado en su carrera internacional. Estuvo trabajando en varios proyectos en Italia y otros pauses y es posible que no tenga tiempo para comprometerse en una relación superíndice 3N seria en este momento. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que en este momento no lo sabemos con certeza. No podemos afirmar ni negar que Demet le haya pedido matrimonio a Can. Solo podemos especular y esperar a que alguno de los dos decida hablar al respecto. Lo que podemos afirmar con seguridad es que la historia de Can y Demet sigue generando una gran pasión superíndice 3N entre sus fans. Miles de personas en todo el mundo siguen más menos ando con verlos juntos y apoyan incondicionalmente su relación superíndice 3N. Y es que al final la historia de Can y Demet es una historia de amor que ha trascendido la pantalla. Es la historia de dos personas que se enamoraron trabajando juntas y cuya conexión superíndice 3N sigue resonando en el corazón superíndice 3N de muchos. Independientemente de si la noticia de la propuesta de matrimonio es cierta o no, lo importante es que Can y Demet sean felices. Si deciden estar juntos, estaremos encantados de celebrarlo con ellos. Y si deciden seguir caminos separados, respetaremos su decisión superíndice 3N y les desearemos lo mejor en sus vidas. Porque al final, lo que realmente importa es el amor. Y el amor, como todos sabemos, es impredecible, misterioso y a veces, simplemente inexplicable. Pero volviendo al tema que nos compete, la supuesta propuesta de Demet, creo que es importante considerar el contexto en el que se da esta noticia. Como ya mencionamos, ambos han pasado por rupturas recientes y han estado expuestos al escrutinio público constante. Puede que esta presión superíndice 3N medio urtica haya influido en sus decisiones y en la forma en que manejan su vida personal. También copyright N es posible que la nostalgia por los tiempos de Erkenci Quay y la intensa química que compartieron en la pantalla haya alimentado la idea de una reconciliación superíndice 3N.
A veces la idealización superíndice 3n del pasado puede nublar la realidad del presente y hacernos creer que lo que fue puede volver a ser. Sin embargo, es fundamental recordar que las relaciones personales son complejas y que lo que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad. Khan y Demet son personas reales con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. No podemos proyectar nuestras fantasías y expectativas en ellos, ni juzgar sus elecciones. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar a que decidan compartir con nosotros lo que realmente está pasando en sus vidas. Y mientras tanto, seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento. Ahora bien, si analizamos el perfil de cada uno, podremos encontrar algunas pistas sobre la posible veracidad de esta noticia. Demet, como dijimos, siempre ha sido una mujer muy independiente y proactiva. No le teme a tomar la iniciativa y a expresar sus sentimientos. Por lo tanto, no será descabellado pensar que ella fue quien dio el primer paso en esta supuesta reconciliación superíndice 3n. Khan, por su parte, ha demostrado ser un hombre muy apasionado y entregado en sus relaciones. Aunque a veces puede parecer un poco impulsivo, también Copyright N es muy leal y cariu más menos oso. Si realmente siente algo por Demet, es probable que es tu copyright dispuesto a luchar por ese amor. Pero insistimos, todo esto son solo especulaciones. No podemos saber lo que realmente está pasando en el corazón superíndice 3n de Khan y Demet. Solo el tiempo dirá si esta noticia es cierta o no. Y hablando de tiempo, es importante recordar que ambos son muy superíndice 3 venes y que tienen toda una vida por delante. Tienen mucho tiempo para encontrar el amor verdadero y para construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. Ya sea juntos o separados, lo importante es que sean felices y que vivan sus vidas al máximo. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Asuke, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Copyright Demet le habrá pedido matrimonio a Khan? Las razones podrán ser muchas: amor verdadero, nostalgia, desesperación superíndice 3n, o simplemente un impulso del momento. O tal vez simplemente es un rumor falso. Lo que es cierto es que esta noticia ha generado una gran expectación superíndice 3n y ha demostrado el poder que tienen Khan y Demet para movilizar a sus fans. Su historia de amor sigue siendo un fenómeno superíndice 3 meno global y continúa inspirando a miles de personas en todo el mundo. Asuke, por ahora, solo nos queda esperar y ver qué copyright sucede. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que sepamos. Y mientras tanto, seguiremos disfrutando de su trabajo y admirando su talento. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos por habernos acompañado más menos hasta el final. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis sobre la supuesta propuesta de matrimonio de Demet a Khan. Resumiendo brevemente, hemos explorado los rumores que circulan sobre este tema, hemos analizado las posibles razones por las que podría ser cierto y también Copyright N las razones para dudar de su veracidad. Hemos recordado la historia de amor de Khan y Demet y hemos destacado el impacto que tienen en sus fans. En definitiva, hemos intentado llegar a la verdad de esta noticia, aunque al final no hemos podido dar una respuesta definitiva. Pero lo importante es que hemos disfrutado juntos de este viaje y que hemos compartido nuestras opiniones y teorías. Quiero agradecerles nuevamente por su apoyo y por su fidelidad a nuestro canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Demet realmente le pidió superíndice 3 matrimonio a Khan? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué copyright piensan de esta historia? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas con nosotros. Nos encanta leer sus mensajes y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos para que también Copyright N puedan disfrutar de esta información superíndice 3n. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y síganos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades. Recuerden que este canal vive gracias a su apoyo y que cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3n nos ayuda a seguir creciendo y a crear contenido de calidad para ustedes. Así que no se olviden de darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos en el superíndice 3 simo.
Hasta pronto.